referencia a los patriarcas y a las matriarcas. Siempre están los patriarcas Abraham, ¿qué otros patriarcas? Isaac, Jacob, Moshe, Joseph, José, Jacob, que después fue llamado Israel. Pero se les llama patriarcas no porque hayan sido muy, ¿cómo se dice?, fructíferos, porque hayan tenido una gran multitud de hijos. Incluso Abraham tuvo un hijo solamente, Isaac, bueno, aparte de Ismael. Realmente no. Por ejemplo, Abraham fue llamado padre de multitudes, pero no porque él haya tenido en sí mismo muchos hijos, sino fue a través de una línea, de una sucesión, de una herencia, a través de la cual esa bendición del cielo se ha manifestado y se ha convertido en algo real en los hijos de Israel. Entonces, no es por la cantidad de hijos, sino porque ese hijo o esa hija herede o hereda la conciencia del padre. En este caso, cuando nosotros leemos la historia de la Torá, estamos leyendo cómo de un padre a un hijo heredan la conciencia, el conocimiento y la vivencia del Dios vivo y verdadero, la conciencia de nuestro Dios. Aquí dice que Jacob, hermano de Esaú, Jacob, hermano de Esaf, nació después de su hermano trabar a su mano en el talón, calcañar de Esaf, de Esaú. Desde el vientre de su madre había una especie de competencia. Y Esaú y Jacob, desde ese nacimiento, nació luchando, por así decirlo, si me permite así decirlo. Hoy hay una forma de pensamiento donde se dice que no debes de esforzarte tanto, y la verdad es que cuando nosotros alcanzamos un despertar verdadero en Dios, una conciencia en Dios, es para que efectivamente desde ese nivel o tipo de conciencia nosotros actuemos. No es solamente, decían por ahí, para que nos durmamos en nuestros laureles, es una expresión para que ya demos por hecho que todo va a suceder, porque sí. Y justamente Jacob tuvo que ver, desde su nacimiento tuvo que hacer ese esfuerzo de nacer, de luchar por nacer con una bendición. Cuando nosotros decimos Baruch atah Adonai, bendito seas tú, Señor Dios, Rey del universo, no es que el hombre pueda bendecir a Dios, porque Él es santo. Él es santo, santísimo. El hombre entonces no puede bendecir a Dios, Él es santísimo. No puedo hacerle más santo de lo que ya es Él. Cuando nosotros bendecimos a Dios, es la oportunidad que Dios nos da de reconocerlo, de agradecerle, de expresar nuestro amor, para que nuestra alma, así dicho de forma general, sea una especie de canal. Él nos dé el permiso de bendecirlo para que podamos ser canales de su luz y de su amor, para que lo que nosotros sentimos como el amor de Dios y como la luz de Dios sea algo que podamos compartir. Entonces Jacob y Esaú luchaban por una primogenitura desde el vientre de su madre. Si me acompañan al Salmo 89, 27, por favor. Desde el 26 dice, desde el 25, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, Abba Padre, mi Dios y la roca de mi salvación.
yo también le pondré, ¿por qué? Por primogénito, el más excelso de los reyes, ¿qué dice? De la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Hablaba del rey David, pero es simbólico y metafórico del Mesías. Y ¿sí le ayudas? Ok. Bueno, entonces hablaba simbólicamente del Mesías. Dice aquí: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué habla de los reyes de la tierra o de los príncipes de la tierra? Recordemos que la Biblia, la Torah, está llena no solamente de historia, de literalidad histórica, sino de conceptos y de realidades espirituales que nosotros no entendemos porque vivimos en un mundo de los 5 sentidos, un mundo limitado por lo que vemos, escuchamos, tocamos, palpamos, hablamos. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla del Mesías, nos habla de esa conciencia y de esa alma que nos va a sacar de un Egipto espiritual, así como Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, de Egipto. Egipto representa la estrechez, lo limitado, la presión, las dificultades, la carga extra, el vivir toda la vida haciendo ladrillos de paja y adobe. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Mesías, significa que podemos reencontrarnos no solamente con el alma del Mesías, sino de una forma intelectual o religiosa o de credos religiosos, sino que podemos reencontrarnos con el alma del Mesías a través de nuestra propia alma. Esa es la libertad. Cuando nosotros solamente tenemos el concepto de libertad de parte del Padre o de Yeshua, de Jesús, como Mesías, solamente como una doctrina intelectual, hacemos incluso de ese conocimiento de Dios una especie de Egipto, porque nos estamos haciendo estrechos y limitados, tratando de convencer a los demás para que las demás personas piensen como yo pienso. Y justamente la libertad es lo opuesto a eso, que haya libertad de pensamiento, libertad de expresión, que existan diferentes opiniones. Eso es la libertad. De tal forma que cualquier línea espiritual o religión, de la misma forma y como puede ser un canal de bendición, de libertad, de sentirse pleno y bendecido, también humanamente se puede convertir en lo opuesto, una especie de control, una especie de limitación. ¿Cuántas veces en las congregaciones, yo lo escuché por años, decían: no hagas esto porque dijo el pastor que eso no es así, es de esta otra forma? Y la verdad es que Dios quiere, a través de su Espíritu Santo, de su Shekinah, de su presencia divina, despertar esa conciencia en ti. Jacob nació tomado del talón de su hermano, pero luchó toda su vida por la primogenitura. Es más, nosotros decimos que es un plato de lentejas, pero bueno, está bien, así lo vamos a dejar, como un plato, algo tlalpeño, algo así. Y le carnefició la primogenitura a su hermano. Toda su vida luchó por eso. Incluso cuando nosotros vamos a Génesis 32, 28, por favor, la primogenitura entonces es algo espiritual y real. Génesis 32, 28. A veces en las congregaciones los seres humanos nos peleamos por ministerios, por templos, por protagonismo, pero lo que deberíamos de buscar con todo nuestro corazón es una primogenitura espiritual. Cuando nosotros hablamos de la presencia divina, la Shekinah,
La Shekinah es la presencia de Dios en este mundo. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel o de los hijos de Israel, nosotros estamos hablando de los embajadores de la presencia de Dios en este mundo. Entonces, cuando un hijo de Dios, un hijo de Israel, espiritualmente hablando, despierta en sí esa presencia, esa Shekinah, despierta en este mundo esa bendición, ese canal de bendición. Génesis 32, 28 dice así: no me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Dice: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre que Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero en el versículo 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Bueno, más adelante dice que en el 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Primero dice que es un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras, ¿qué dice ahí? Con él luchaba. Y dijo: déjame, así como nosotros decimos hoy, déjame, así, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Suéltame, no te puedes soltar hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Lo nombró. Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ese lugar se llamó Peniel, porque vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Jacob, en su, podríamos decirlo así, desde su alma, desde el vientre de su madre, se aferró y no soltó el talón de Esaú. Y en esta situación, donde él se encontró con un varón, que después se dice fue un ángel, y después se dice fue Dios mismo, Jacob no luchó con sus fuerzas, con su nefesh, con su carne y su sangre, luchó con toda su alma, con todas sus fuerzas, así como dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y se aferró de tal forma a esa presencia, a ese ángel, que no lo soltó. No es tu fuerza, no es poder y no es fuerza, es el Espíritu de Dios. En la medida que tú y yo nos aferremos a la presencia de Dios, al ángel de Dios, a la Shekinah, al Espíritu Santo, nosotros vamos a obtener una bendición. La bendición de no ser llamado solamente Jacob, sino Israel, el que luchó con Dios y venció. No se rindió, no lo soltó. El ángel tenía que regresar, porque también ellos en este mundo se rigen por horarios, y tenía que regresar para no quedarse como atrapado en esta fisicalidad. Este mundo físico es nuestro Egipto. Cuando nosotros decimos que estamos buscando la Torah, no solo de Moisés, sino del Mesías, es que nosotros estamos pretendiendo ir más allá de nuestra fisicalidad, de yo me llamo Jacob, para que entonces pueda ser nombrado por Dios Israel. Por eso la Biblia todo el tiempo habla de los hijos de Israel, esos que son necios para buscar la bendición de Dios, y que no están fijándose en los príncipes de este mundo. Incluso se dice en la tradición que cada país tiene, por así decirlo, un príncipe, espiritualmente hablando, un ángel encargado de cada país. Cuando la Biblia dice que todos los príncipes de los pueblos que van a reconocer
al primogénito, al Mesías, a Cristo, realmente no solamente está hablando de los presidentes y etcétera, de los gobernadores de este mundo físico, sino también de los príncipes espirituales que tienen una jerarquía, que rigen en este mundo. ¿Quién es Israel entonces? No es alguien que nació judío de una madre judía, sino es alguien que busca a Dios con todas sus fuerzas y que no desmaya y que no se cansa y que te puede decepcionar del pastor, del que tú estás viendo aquí al frente. Qué bueno que lo hagas. Eso va a ser bueno para que fijes tus ojos en el Mesías, no en el hombre, no en la fisicalidad, sino en esa voz amorosa que te está llamando a ti, como Dios llamó a Moisés en la zarza ardiendo. Que esa zarza ardiendo seas tú, donde el fuego de Dios no te consume, te despierta y te hace saber que tú eres un hijo de Dios. El pueblo de Israel llama a sus hijos los hijos y las hijas de Israel. Canta y danza, oh hija de Sión. Y entonces el Nuevo Testamento a los hijos de Israel les llama el hombre espiritual. Incluso hay versículos donde dice 1 Corintios 2:15, por favor. Primero de Corintios 2:15 dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Este versículo, si lo entendemos humanamente, desde mi humanidad, desde Jacob, voy a entenderlo mal. Voy a pretender hacer de este versículo un estatus, como a veces lo hacemos con la espiritualidad. Porque yo tengo un nombramiento en la iglesia, o porque yo tengo intuiciones e impresiones y discernimiento. Entonces estas situaciones provocan que yo haga un mal uso de este versículo. Con este versículo a veces porque sí me distraigo. Si le puedes ayudar, pastor, ¿por qué a ponerle silencio? Gracias, muchísimas gracias. Entonces, empezamos. Así, yo me creo muy, porque digo que soy espiritual y porque tengo nombramientos en la iglesia y porque tengo discernimiento. Muchas veces nosotros usamos incluso nuestro discernimiento como una situación de a mí nada se me escapa, yo sé, yo conozco tus negras intenciones. Si me explico, como que la espiritualidad es un estatus, o el discernimiento que Dios te da es como si todo lo supieras, como si fueras Dios. Y entonces cuando nosotros la espiritualidad la usamos de esa forma, pues ya estamos usando ese discernimiento al servicio de nuestro ego, de un Dios falso, que es nuestro ego. Y entonces la Shekinah, la presencia de Dios, no compite con un Dios falso, un ego, donde el ser humano pretende ser algo. Y siempre estoy repitiendo lo mismo porque es una forma de que estemos todo el tiempo aterrizados. No hay profeta sin el Espíritu Santo. No hay pastor sin el buen pastor. No hay siervo de Dios. No lo hay. Solo es Jacob. Solo es Omar. Solo es un ser humano, una alma. Te conviertes en Israel cuando ese servicio no es para Dios, es para bendecir, para ser canales de la luz y del amor de Dios para bendición de otros. Ahí somos Israel. Cuando lo hacemos para nuestra vanagloria, pues somos Jacob, o somos Omar, o somos como cada quien se llame. Pero lo que tenemos que hacer es buscar esa humildad del Mesías. Decíamos hace como 3 semanas
incluso el Mesías, el primogénito, el más espiritual. El Mesías está relacionado a un equilibrio que se llama Tiferet. El pueblo de Israel está relacionado a ese estado espiritual, a esa emanación de equilibrio de Dios, donde está equilibrada los aspectos duros de juicio y los aspectos de misericordia y los aspectos de bondad. Tu intelecto, tu intuición, todo está armonizado en la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nosotros estamos en ese Tiferet, estamos en la conciencia del Mesías, en la conciencia de que los patriarcas heredaron a sus hijos. Si nosotros, la religión, la creencia, la doctrina que tenemos hoy no nos está alcanzando para transmitírselo a nuestros hijos, muy probablemente estamos sirviendo solo nuestro ego, a que yo soy. Y recordemos que solamente con Dios podemos decir Eye Asher Eye, yo seré. Él dijo yo soy el que soy, pero realmente quiso decir yo seré para ti, el que seré. Yo seré el que te acompaña, yo seré el que te levanta, yo seré el que está contigo, como dijo Yeshua, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese mismo yo seré el que seré para ti es lo que Dios quiere que tú vivas y respires, que tengas la conciencia no del talón de Jacob, sino de Jacob como primogénito, como cabeza. Eso es el Mesías. ¿Qué decimos nosotros cuando estamos en el mundo y cuando estamos haciendo mal uso de nuestra espiritualidad o de nuestro conocimiento? Decimos a los demás, pues allá tú y tu mala cabeza, no me digas después, te lo di, no quiero decirte después, te lo dije. A veces nosotros nos quedamos en ese ego y tenemos que soltar eso y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor, que yo no sea juez de otras personas. A lo mejor lo puedo sugerir, a lo mejor lo puedo nutrir, fortalecer, acompañar, pero que eso no se convierta en que yo me sienta mejor que nadie, que yo no sienta que tengo toda la razón, porque entonces ya estoy sirviendo al Dios falso que es mi ego. Bueno, ya me quedé mucho con Jacob, pero es importante saber que entonces quién es Israel y quién es un hijo y una hija de Israel. Es el que lucha con Dios, el que busca a Dios como su principal propósito en la vida, que incluso aunque haya príncipes espirituales y príncipes mundiales, tú sepas que todos esos príncipes están sujetos a la autoridad del primogénito Hijo de Dios, y que esa misma autoridad la tienes tú, porque realmente el mensaje de Yeshua es que así como el Padre lo ama, así también te ama a ti. Que tú sepas que tú eres tan amado como el mismísimo Mesías. Eres tan amado por el Padre como el mismísimo Mesías es amado por el Padre. Por eso Él es la expresión del amor del Padre. Y que si en este mundo físico sí hay cositas que tenemos que cuidar, por ejemplo, se dice que el pueblo de Israel logró salir de Egipto porque cuidó sus hábitos, sus costumbres, la Torah oral, la recomendación de los padres sobre los hijos, ¿no? Y existen recomendaciones que no deben de ser usados para vanagloria espiritual o espiritualesca. Por ejemplo, los hijos de Israel procuraban no comer con los egipcios. Incluso hay un salmo que dice: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, ni... ¿Se acuerdan de ese salmo? Salmo 1. Si me acompañan a leerlo, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No, hasta ahí. Y no anduvo en consejo de malos, y después dice, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Por qué habla de la silla? Porque no se sienta a comer con personas que solamente les va a aprender cosas feas. Gente que solamente usa la comida no como un altar de la presencia divina, sino para ufanarse, se dice así, de su grandeza, de su poder, o incluso peor, hablar mal de otras personas, hacer de la mesa un lugar de envidia. En vez de que sea un altar donde agradecemos lo que Dios nos da, se convierte en un altar de un Dios falso que se llama la envidia. Y todos lo hemos hecho. Nuestra mesa entonces no debe de ser ese altar de la envidia donde criticamos a otros. El pueblo de Israel cuidaba entonces eso, no por sentirse más que nadie, sino para no caer en hábitos de envidia y de crítica. No se juntaba con escarnecedores, con quien hacían mal uso de sus aspectos sexuales, o no se juntaba con personas que sabían que en definitiva tenían como líneas espirituales y de idolatría, de tal forma que sintieran comprometida su fe, que normalizaran, digamos, las cosas que como hoy nos pasa. Yo recuerdo que papá decía mucho que hace unos años, cuando salía una situación fea de una persona fallecida en el periódico, era toda una noticia, y ahora ya es como algo normalizado. A eso se refiere este salmo, que no normalicemos, no veamos menos lo que en nuestra sociedad, en nuestro Egipto, vivimos todos los días. Ya sabemos, aparece en el periódico, aparece en la televisión, se sabe en la familia, se sabe en la congregación, pero no normalicemos esa forma de vivir, porque justamente por eso el pueblo de Israel pudo sí salir de Egipto, porque no se enganchó con ese Egipto y sus noticias de nota roja. En la familia hay noticias de nota roja, de nota amarilla, y también en la iglesia, y también de forma personal tenemos nuestras propias historias, donde hemos incluso, no lo digo de forma física, lo digo con mucho respeto, hemos no solamente, ¿cómo decirlo sin que se oiga muy fuerte? Como si le estuviéramos quitando la vida a alguien. Y la verdad es que lo hacemos con nosotros mismos. Todo el tiempo estamos tan enganchados en nuestro Egipto, en nuestras noticias amarillas, rojas, familiares, congregacionales, sociales y nacionales, que vivimos todo el tiempo haciéndonos menos, minimizándonos, descalificándonos. Dicen ahora los jóvenes, no me estás validando. Y eso es Egipto, estar todo el tiempo viéndonos menos, descalificándonos. De Dios, que tú puedas ver la luz de Dios en tu hermano y en tu hermana, que tú puedas ver que él y ella son dignos de recibir el amor de Dios, pero no solamente así como que Dios te bendiga y ya, que puedan recibir el amor de Dios a través de ti, que tú seas ese canal de amor y de luz para tu prójimo. Ese es Israel, el que se aferra a amar, el que se aferra, también hay que poner límites a veces también, pero el que se aferra a no vivir todo el tiempo estrecho y limitado en mi vana manera de vivir, en mi nombre personal Omar o Jacob, sino que yo sea Israel. Decíamos el jueves que el libro de Éxodo, Shemot, se llama no Éxodo, sino nombres,
Shemot es nombres, Shem. Shem significa nombre y Éxodo, Shemot, significa nombres. Curiosamente, empieza el libro de Éxodo mencionando los nombres de los hijos de Israel. Y al final del Éxodo termina diciendo que lo único que ya veían todos los hijos de Israel era esa columna de fuego y esa que los guiaba en la noche y esa nube que los guiaba de día. Si nosotros de verdad logramos buscar a Dios con todo nuestro corazón, enfocados en Él, lo único que vamos a ver va a ser la presencia de Dios en tu hermano y en tu hermana, porque el amor cubre multitud de faltas, el amor cubre multitud de defectos, de imperfecciones, como una madre que ama a su hijo y su amor cubre sus faltas. Esa es la presencia divina, la Shejinah. De tal forma, o dicho de otra forma, se dice que la iglesia es la novia de Cristo, que es la misma idea donde la presencia de Dios, la Shejinah, es como la novia que se recibe en cada Shabbat. Es la misma idea. ¿Y cómo es un novio con su novia? ¿Qué hace el novio con su novia? Un novio sano, no un novio tóxico. Detallista, romántico, ¿qué más? Atento, protector, amoroso. Sí, así Dios trata a los hijos de Israel. Así el Mesías trata a la iglesia. Entonces ya no hay hijos de Israel y ya no hay iglesia, son uno. Pero nosotros podemos hablarlo y son solamente palabras. Pero cuando eso se convierte en algo que, como dice ese canto secular, que me nace del corazón, decirle que él o que ella es mi vida y cosas así bonitas, pero cuando eso lo llevas a la acción, entonces ya no es palabra, ya es verbo, ya es acción, ya es un hecho, ya es algo que está sucediendo. De ahí que por eso decimos, bueno, tú me quieres mucho, pero no más de palabra. Hasta Dios lo dice, ¿no? Este pueblo de labios me honra, de dientes para afuera, pero su corazón y sus acciones están tan lejos porque están enganchados en un Egipto personal, familiar, congregacional, nacional. Hoy podemos buscar a Dios abandonando esos odios gratuitos que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestros familiares, hacia nuestros hermanos congregantes, hacia cada ser humano que tú ves cuando caminas en la calle. Y eso significa que no te vas a hacer, que tú vas a dejar de ser ese opresor para otros. Esto es Egipto, ese es el faraón, alguien que oprime, que pone más cargas a los demás. Yeshua dijo, déjeme tantito, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oye, Señor Mesías, ¿no nos vas a poner a hacer mandas y rezos y sacrificios? No, ligero es mi yugo. Mi enseñanza es fácil de digerir. No es para que sea una carga para ti. No es para que te sientas culpable todo el tiempo. No es para que te sientas controlado. Todo lo contrario, que te sientas libre de opinar, que te sientas libre de expresar, que te sientas libre y pleno con el amor de Dios, que te sientas libre también para conscientemente ponerte a ti límites sanos, ¿no? Porque como decimos en México, ¿para qué me invitan si qué? Si ya sabes cómo soy, ya sabes cómo eres. No necesitas un pastor que te esté diciendo lo hiciste mal, por eso tienes que obedecer, te voy a bajar del ministerio 2 meses, cosas de esas. No necesitas eso. Tú ya sabes cómo eres, cuál es tu flaqueza, cuál es tu mala inclinación, pero tú debes de tener ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio,
¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo honestos con nosotros mismos. Ser honesto es el primer paso para sanar. No necesitas, esta enseñanza se llama Shemot, los nombres de Dios, pero no necesitas conocer todos los nombres de Dios si no hay honestidad en ti, para ti mismo y para los demás. Esa honestidad va a hacer que Dios, Hashem, entienda hasta tus suspiros. A mí me pasa cuando estoy aquí arriba, de pronto veo a alguien que por una expresión que se dice aquí arriba, de pronto ves a alguien que le hace así, ¿no? Yo lo veo. Ese suspiro Dios lo comprende. Ese suspiro Dios lo entiende. Esa lágrima, ese quedarte callado, ese agachar la mirada, Dios lo comprende. La presencia de Dios que está contigo lo entiende y lo sabe. Entonces, si Dios comprende tu suspirar, Dios también comprende y entiende el suspirar de todos. Podemos ser como Él, entender que con una mirada alguien está triste, entender que con un suspiro alguien está, o con una mirada al vacío alguien no está en sí. Eso es el reino de Dios, que podamos vernos con amor. Hashem entiende tus suspiros. Éxodo 3:12, por favor, si son tan amables. Es como, lo voy a decir de otra forma, ya levántale el castigo a tu hermano, a tu hermana, a quien sea, cualquiera de tus parientes y familiares. Ya levántale el castigo. Y Dios te va a levantar el castigo a ti. Amén. Es así. Entonces dice Éxodo 3:12, y él respondió, ve, porque yo, ¿qué dice? Estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. En las alturas estamos sentados juntamente con Cristo en este monte. Curiosamente, en el monte de Jerusalén, con la edificación, destrucción y reedificación de los templos, del templo de Jerusalén, lo único que dejaron es que es como el piquito del monte. Eso sí respetaron. Esto es lo que Dios quiere que tú vivas, que te sientas encumbrado, que te sientas en esa elevación de vida, de vivencia y de alma, no que te sientas en el pozo de desesperación, en el fango, en lo cenagoso, en lo sucio, sino que Él quiere levantarte a ese monte que se llama el monte de Sión, donde habita la presencia de Dios, porque Dios te habita. Dice, yo estaré contigo. Si me acompañan, por favor, rápido, dos versículos de Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de qué, de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. La boca del Eterno emite palabras que no son vanas, no caen al piso, porque su palabra es verbo, porque su palabra es un hecho, por eso le llamamos rey, porque su palabra se cumple en este y en todos los mundos. De ese verbo
vivirá el hombre, viviremos tú y yo. Si son tan amables de ir conmigo a Juan 4:23, por favor. Juan 4:23. ¿De qué estamos viviendo hoy? ¿De palabrerías vanas? ¿De chismes familiares, congregacionales y nacionales? ¿O estamos viviendo de esa palabra de vida? Juan 4:23 dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca que tú le adores para que seas ese canal de su luz y de su amor, que seas bendición. Es como cuando hablando de los novios de Mesías, de Cristo y de la iglesia, del Padre y la casa de Israel, es cuando un novio le dice a otro: te quiero mucho, ¿no? Y la respuesta es, o debería de ser: yo también te quiero mucho. ¿Por qué te quiero? Porque tú me quieres. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él busca a esos adoradores, esas personas que quieren ser ese canal de bendición para salir del Egipto personal y para ayudar a los demás a salir de ese Egipto. Saliendo de esa estrechez de vivencia, vas a poder subir al monte de Dios, a Sion, a la presencia divina, al aposento alto, a ese lugar donde estaban los discípulos de Yeshua y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Así como el pueblo de Israel en Éxodo terminó observando la guianza de Dios a través de una columna de fuego y de nube. Hoy nosotros estamos con ese propósito en nuestro corazón, y no jugarle al religioso, no jugarle al bueno, no jugarle al siervo de Dios, ¿sabe? Sino de verdad desde nuestra alma buscar el alma del Mesías. Él está buscando esos adoradores que escuchan su voz. El Mesías, créame que es mucho más práctico, no da una predicación. Él solamente dice: sígueme, levántate. Él, poquito y bueno, con una palabrita es más que suficiente. Yo te voy a invitar a que te levantes en esta mañana y que hagamos un ejercicio de conciencia. Como hemos vivido hasta hoy, tal vez nos sentimos que estamos, como se dice coloquialmente, por los suelos. Yo me acuerdo que tenía un jefe en el trabajo que siempre, para hacer sentir mal a todos, siempre nos decía: estás en la lona, no has aprendido nada, tú no sabes nada, no has aprendido nada, estás por los suelos, estás peor que antes, estás en la lona. Eso es talón, eso es Jacob. Dios quiere que tu conciencia suba hasta la cabeza, hasta el primogénito de entre todos nuestros hermanos, que es nuestro Mesías Yeshua. Su conciencia, su palabra, su acción, y que en ti mismo veas ese Yeshua. Señor, ya no voy a vivir desde mis talones, o sacándole el zapato a otros, o agarrándole el talón a otro. No. Si yo no soy bendecido, Él tampoco puede ser bendecido. ¿Quién es Él para tener una primogenitura? ¿Y quién es Él para tener una bendición? Nos estamos haciendo tropezar unos a otros. ¿Quién eres tú para ser feliz? ¿Cómo te atreves y con qué derecho eres feliz? Entonces, ¿qué hace este mundo, el príncipe de este mundo, como se dice? ¿Por qué eres feliz? No tienes el Mercedes, no tienes la mansión, no tienes una cuenta en Suiza, no tienes poder sobre... Ni lo quiero, ¿no?
Eso fue lo que el diablo le dijo a Jesús: Yeshua, si postrado me adorares, te voy a dar todo eso. Vas a ser alguien realizado, profesional, realizado, VIP, de la alta de la sociedad. Eso es lo que el diablo le ofreció a Jesús. Vas a ser de los de la alta. Al Señor tu Dios adorarás, serás un canal de bendición de su amor y a Él solo servirás. Amén. Quedémonos con esa palabra y vamos a cantar la bendición arónica. Amén. Llévame estar en unidad con nuestro amado Mesías Yeshua y que podamos ser cabeza y no talón, que podamos trascender y observar nuestra vulnerabilidad para saber que solamente la fuerza y el poder de Dios, su Espíritu Santo, su Shekinah, nos puede levantar y nos puede transformar y nos puede llamar hijo y nos puede llamar hija. Ese es el amor de Dios. Que los méritos de Yeshua existan y sean nuestra única realidad y foco de atención para gloria de nuestro Elohim, de nuestro Padre Celestial, y que el amor de nuestro bendito Dios sea con nosotros. Ahavá Hashem, en todo lo que somos, Ahavá Hashem, en todo lo que tenemos, Ahavá Hashem, en nuestra alma, para gloria de nuestro Señor y para bendición de todos nuestros seres queridos, de todas las almas que Dios nos ha permitido, con las que Dios nos permite vivir y compartir. En los méritos de Jesús, de Yeshua. Amén. 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 Entonces, ¿quién eres hoy? No talón